Rusia no es solo Moscú. Rusia es un país muy grande y tiene muchísimas ciudades interesantes, las cuales os pienso enseñar hoy. Hola a todos, estáis muy bienvenidos a mi canal y hoy os quiero enseñar las ciudades más grandes de Rusia. Por supuesto, cuando a alguien le dices Rusia, lo primero que le viene a la cabeza son Moscú y San Petersburgo. Pero, si no lo sabíais, aquí en Rusia tenemos 16 ciudades en las cuales vive más de 1 millón de habitantes. Y hoy os las voy a enseñar todas y os voy a contar un poquito de cada una de ellas. Así que vamos conmigo. La primera ciudad que vamos a ver se llama Volgograd. Se considera que la ciudad Volgograd está inaugurada en el año 1589. Esta ciudad antes tenía otros nombres, se llamaba antes del 1925 Tsaritsingrad y antes seguramente la conoceréis como Stalingrado. Así se llamaba hasta el año 1961. Es una ciudad bastante grande con más de 1 millón de habitantes. Para ser concretos, en este año, el 1 de enero, normalmente dan los nuevos datos de los habitantes de las ciudades y para el 1 de enero de 2024 en Volgogrado viven aproximadamente 1.019.000 personas. Por supuesto, esos datos van cambiando a diario, pero esta ciudad ocupa el lugar número 16 en las ciudades más grandes de Rusia. Volgogrado significaría como la ciudad del Volga, porque Volga es un río, supongo que alguien lo conocerá, es un río bastante popular de nuestro país y específicamente esta ciudad está situada al lado del río Volga, pero hay bastante más ciudades que están situadas al lado de este río porque es un río bastante grande. La ciudad número 15 en esta lista sería la ciudad que se llama Perm. Seguro que bastante poca gente conocerá incluso este nombre. Es también una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Para ser más concreta, la ciudad Perm tiene 1 millón y poco más de 27.000 habitantes para el 1 de enero de 2024. Esta ciudad fue fundada en el año 1723. La ciudad de Perm está situada en el río Kama y está en la parte europea de Rusia, pero bastante cerca de los montes Urales. También esta ciudad, como la anterior, antes tenía otro nombre. Entre los años 1940 y los años 1957, esta ciudad se llamaba Molotov. Él era el primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética en la época de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1957. Pero después le devolvieron el nombre antiguo, Perm, y hasta ahora se sigue llamando así. La siguiente ciudad, número 14, vamos desde la 16 hasta el 1. La número 14 se llama Voronezh. La ciudad de Voronezh también está situada en la parte europea de Rusia. Esta ciudad fue fundada en el año 1586 por Teodoro I de Rusia. Yo creo que sinceramente hasta ahora muy poca gente incluso podrá decir esto. Incluso la ciudad de Voronezh tiene como una ciudad hermandada en España, que es León. No sé si esto sigue en pie en la época de ahora, pero se conocían como ciudades hermandadas. Alrededor de esta ciudad hay otros dos ríos bastante importantes de nuestro país que se llaman Don y el río Voronezh, que se llama igual que esta ciudad. En la ciudad de Voronezh vive aproximadamente 1 millón y poco más de 46.000 personas. También es una de las ciudades más grandes de nuestro país. La siguiente ciudad se llama Omsk y tiene poco más de 1.100.000 habitantes para el año 2024. La ciudad de Omsk fue fundada el 2 de agosto del año 1716. Esta ciudad está situada en Siberia, así que como podréis entender, en invierno hace bastante frío. En los últimos años la población de Omsk ha bajado un poquito, ahora ocupa el lugar número 13 de las ciudades más pobladas, digamos, de Rusia, pero hasta el 2010 ocupaba el lugar número 7. Quizá os sorprenderá, pero en la ciudad de
Omsk. El invierno es súper frío y en verano hace muchísimo calor. En verano de vez en cuando las temperaturas pueden llegar a 40 grados y en invierno a menos 40. Así que es bastante difícil vivir ahí porque es un invierno muy duro y un verano bastante duro también. La ciudad número 12 de las ciudades más grandes de nuestro país se llama Krasnodar. Es una ciudad bastante grande, bastante calurosa. Está en la región donde hace el mejor tiempo todo el año. Y esta ciudad fue fundada en el año 1793. Anteriormente la ciudad de Krasnodar se conocía como la ciudad Yekaterinodar, pero yo creo que ya poca gente recuerda este dato. Krasnodar es el centro económico y cultural del Distrito Federal Sur y del Cáucaso Norte. La ciudad de Krasnodar está situada junto al río que se llama Kuban. Y así en nuestro pueblo, en nuestro país, toda la región alrededor de Krasnodar la llamamos también Kuban. Bueno, en ruso eso se pronunciaría como Kuban. La siguiente ciudad, la ciudad número 11, está situada bastante cerca de Krasnodar y se llama Rostov-na-Donu. Ahora mismo la población de Rostov-na-Donu cuenta con aproximadamente 1.140.000 habitantes para el año 2024. La ciudad de Rostov del Don, vamos a llamarlo así en español, fue fundada en el año 1749. La ciudad Rostov del Don y Rostov-na-Donu, como en ruso, está situada en el suroeste de la Rusia europea y por esta ciudad pasa el río que se llama Don. Por eso la ciudad de Rostov se llama Rostov-na-Donu, que es el Rostov que está situado encima del río Don. Gracias a esto, Rostov por el río Don se puede comunicar con los mares Caspio, Báltico y Blanco por medio del canal Volga-Don. La siguiente ciudad, con 1.159.000 habitantes, se llama Samara. Samara es la ciudad número 10 por la cantidad de habitantes que tenemos aquí en Rusia. Concretamente esta ciudad, Samara, no se conoce muy bien cuándo fue fundada. Hay diferentes datos que dicen que fue fundada o en el 1586 o hay otros datos que se encuentran en algunos documentos que ya estaba en el año 1361. La ciudad de Samara hasta el año 1991 tenía otro nombre, se llamaba Kuibyshev, desde el año 1935 en honor a Valerian Kuibyshev. Él era un revolucionario ruso y en honor a él llamaron la ciudad, pero en el año 1991 le pusieron el nombre de Samara. Quizás alguien de vosotros conocerá la ciudad de Samara porque en el año 2018 aquí se jugaron algunos de los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. Y la ciudad número 9 por cantidad de habitantes es Ufa. En la ciudad de Ufa hay 1.163.000 habitantes. Bueno, otra vez, considerando que es la información de este año, del 2024. La ciudad de Ufa está fundada en el año 1574 y Ufa es la capital de la República de Bashkortostán. Esta ciudad está situada cerca de los montes Urales, en la región de Bashkiria o Bashkortostán, la llamamos en Rusia de las dos maneras. Tienen incluso su propio idioma y el nombre propio Ufa significa pequeña en turco. Como podéis entender, ahí hay una mezcla bastante cultural. Aparte de tener su propio idioma, también tienen una cultura bastante diversa e interesante. Y la siguiente ciudad se llama Chelyabinsk. La ciudad de Chelyabinsk está fundada en el año 1736. Hoy en día tiene aproximadamente 1.170.000 habitantes. Justamente Chelyabinsk, la ciudad que está situada en el recorrido del ferrocarril transiberiano, es un nudo muy importante de ferrocarriles y carreteras, que por supuesto también influye de una manera un poquito mala con la ecología de la ciudad. Eso sí, porque aquí en Rusia se considera Chelyabinsk una ciudad bastante difícil hablando de la ecología en general.
Seguimos con otras ciudades grandes de Rusia. La ciudad número 7 por la población se llama Nizhny Novgorod. Para el año 2024, la ciudad Nizhny Novgorod tiene 1.205.000 habitantes. Bueno, por supuesto, aproximadamente ya entenderéis que esta información puede cambiar a diario. La ciudad Nizhny Novgorod fue fundada en el año 1221, bastante más antes que las anteriores que os he contado. La ciudad Nizhny Novgorod es distrito federal del Volga. Es otra ciudad grande que se encuentra al lado del río Volga. Anteriormente esta ciudad se llamaba Gorky desde el año 1932 hasta el año 1990, pero luego le devolvieron el nombre de Nizhny Novgorod. Se llamaba Gorky porque era la ciudad natal de un famoso escritor ruso que se llamaba Maxim Gorky. La ciudad de Nizhny Novgorod también es conocida porque allí se cuenta una fábrica de automóviles que se llama GAZ porque se fundó en el año que aún la ciudad se llamaba Gorky, por eso empieza con la letra G de Gorky y es como Gorkovsky Avtomobilny Zavod, la fábrica de automóviles de la ciudad Gorky, aunque ahora la ciudad se llama Nizhny Novgorod, pero el nombre de la fábrica sigue siendo el mismo. Y la ciudad número 6, que tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes como Nizhny Novgorod, se llama Krasnoyarsk, con 1.205.000 habitantes. La ciudad de Krasnoyarsk se encuentra situada a ambas orillas del río Yenisei. También es un río bastante conocido en Rusia. La ciudad de Krasnoyarsk fue fundada en el año 1628. Krasnoyarsk también es parte de la Siberia. La siguiente ciudad, la número 5, en mi opinión también es una de las más bonitas. Yo diría que al igual que Moscú y San Petersburgo, también súper recomendable sería visitar la ciudad que se llama Kazán. Es una ciudad hermosa que tiene una mezcla muy interesante de culturas porque es una ciudad donde la mayoría de la población son musulmanes y en eso se ve muchísimo en la arquitectura de la ciudad. Es muy interesante y muy bonita. La ciudad de Kazán tiene 1.319.000 habitantes. Esta ciudad fue fundada en el año 1005. ¿Os imagináis cuántos años tiene? Tiene una historia increíble. La ciudad de Kazán es la capital de otra de las repúblicas que están dentro de Rusia. La república en ruso se dice Tatarstán, pero yo he leído que en español esta república se llama República de Tartaristán. Así que no sé, para mí lo correcto sería decir Tatarstán porque yo sinceramente ni siquiera entendería lo de Tartaristán. Me parece un poco no parecido a lo que es de verdad. Como podéis ver, es una ciudad muy bonita y también está situada al lado del río Volga. Para ser concreta, está en la margen izquierda del río Volga. Yo diría que la ciudad de Kazán es en ruso es Kazán, así que lo voy a decir así porque me parece así más normal. Esta ciudad es una de las principales también de Rusia y yo diría que, no sé, el top 5 de las ciudades más importantes del país está sin duda. Y ya estamos cerquita de Moscú y San Petersburgo. La ciudad número 4 en ruso se llama Yekaterinburg y en español lo decís Yekaterinburgo. La ciudad de Yekaterinburgo tiene 1.536.000 habitantes para este año. Esta ciudad fue fundada en el año 1723. Esta es otra de las ciudades que antes tenían otro nombre. Entre el año 1924 y el año 1991, la ciudad de Yekaterinburgo se conocía como Sverdlovsk. Esta región está situada en el centro oeste de Rusia y concretamente Yekaterinburgo es la capital del Distrito Federal de Ural. La ciudad número 3 de las más grandes de Rusia es Novosibirsk. Como podéis entender, si habéis oído bien, Novosibirsk tiene algo que ver con Siberia y es verdad.
La ciudad de Novosibirsk fue fundada en el año 1893. Ahora mismo allí viven aproximadamente 1.634.000 personas. Como podéis entender, se encuentra en la parte de Siberia. El río más importante de la ciudad se llama Ob y por la ciudad de Novosibirsk pasa, por supuesto, también el ferrocarril transiberiano. Antes esta ciudad tenía otro nombre, pero en la época del Imperio tenía el nombre Novo-Nikolaevsk en honor al zar Nikolai II. Bueno, Nikolai en ruso, en español sería Nicolás II. Y a partir del año 1925 se llama Novosibirsk. Y ya estamos llegando a las dos ciudades más grandes de Rusia. La ciudad número 2, San Petersburgo, con aproximadamente más de 5 millones de habitantes. Yo viviendo aquí diría que tenemos bastante más, y más en verano. Diría que el doble. Pasar por el Nevsky en verano va a ser súper complicado. Pero los datos oficiales dicen que para el 1 de enero del 2024 en San Petersburgo viven más de 5.598.000 de habitantes. Sin duda, San Petersburgo es una de las ciudades más hermosas de Rusia. San Petersburgo fue fundado el 27 de mayo de 1703. Hace poquito fue su cumpleaños. La ciudad fue fundada por Pedro I de Rusia, así lo decís en español. En Rusia se dice Piotr I. Antes esta ciudad ha tenido otros nombres, se llamaba Leningrado, en otra época se llamaba Petrogrado. Coloquialmente de vez en cuando la ciudad la llaman Peter. Pero sinceramente la gente que es de aquí, de San Petersburgo de toda la vida, no le gusta cuando la llaman Peter, dicen que es como de mala educación. Así que mejor, si os queréis considerar así de San Petersburgo, decir el nombre completo de la ciudad. En un vídeo así bastante pequeño es muy difícil mostrar toda la arquitectura tan hermosa que tiene San Petersburgo. Sin duda, si tenéis algún día la oportunidad de ver esta ciudad, es súper recomendable porque aquí hay de todo, es una arquitectura impresionante, monumentos muy interesantes, edificios increíbles, de verdad, por lo menos una vez en la vida merece la pena verlo. Y los ríos, aquí hay muchos barcos, hay mucho turismo, así que de verdad merece mucho la pena ver esta ciudad, al igual que como merece la pena ver la ciudad más grande y más importante de Rusia, Moscú, la ciudad número 1 del país, también hermosísima. En la ciudad de Moscú viven más de 13 millones de personas. ¿Os lo podéis imaginar? Ahora mismo dicen que son 13.150.000 personas, así que podemos decir que es una ciudad enorme, es completamente verdad, la ciudad en sí es muy grande, hay un metro también muy grande, pero la ciudad se va haciendo más grande y grande cada año. Se considera que la fundación de Moscú es el año 1147, aunque también hay algunos datos que dicen que ya hablaban de la ciudad de Moscú décadas antes de eso, pero no sé si eso está confirmado oficialmente. Para que os podáis imaginar un poquito, la superficie total de Moscú son 3.072 kilómetros cuadrados, que es una región tan grande que vamos a tardar, no sé, muchísimo tiempo en ver la ciudad entera. El río principal de la ciudad es el río Moscú, se llama igual que la ciudad. Por supuesto que también en Moscú el turismo está así bastante bien, se pueden ver una arquitectura también increíble. También otra de las ciudades que sí que merece la pena ver en la vida, la Plaza Roja es algo increíble, no importa lo que digan en el mundo sobre Rusia, la arquitectura de Moscú, de San Petersburgo, es de lo más hermoso e interesante del mundo. No hay nada ni parecido en otros países y en otras ciudades tan grandes así en el mundo. Así que, bueno, si tenéis algún día la oportunidad de visitar Moscú y San Petersburgo, muy recomendable. Si venís, por ejemplo, solamente a Moscú, hay un tren y están haciendo otro nuevo para que sea más rápido, pero de momento el que está ahora se llama Sapsan y en 4 horas podéis llegar perfectamente a San Petersburgo y ver incluso por lo menos el centro de la ciudad en un día. Eso sería
no ver todo, pero por lo menos algo, porque Moscú es bastante más grande y requiere bastante más tiempo para verla completa. Bueno, y hasta aquí mi vídeo de hoy. Os quería preguntar qué ciudades de estas ya conocíais, cuáles os han gustado más. Me lo escribís en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y hasta luego, un besito.